Dicha obra se escribió entre 1922 y 1939 y se publicó por primera vez en Estados Unidos en 1955. No obstante, a día de hoy sigue siendo un misterio el autor o los autores de sus textos. En este sentido, en su contenido se hace referencia a que fue escrito directamente por criaturas celestiales o sobrehumanas, empleando un ser humano dormido como modo de transmisión. Asimismo, el libro de Urantia sigue siendo muy controvertido tanto por su contenido como por la interpretación de sus mensajes. Pero, ¿qué es exactamente el libro de Urantia? ¿Qué se sabe de su origen? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuál es el papel de Dios y de la espiritualidad en sus textos? ¿Qué parte desconocida de la vida de Jesús se hace eco el libro? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Olga López, presidenta de la Asociación Urantia de España. Olga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Olga. Gracias. ¿Urantia tiene traducción? Urantia, de hecho, es el nombre de nuestro planeta. Es más, en la primera frase del libro, justamente dice: en la mente de los mortales de Urantia, que ese es el nombre de vuestro mundo, es el nombre con el que se designa nuestro mundo en la administración celestial, por decirlo así. O sea, Urantia sería el planeta Tierra. Sería el planeta Tierra. Olga, y exactamente el libro de Urantia, ¿qué es entonces? El libro de Urantia es un libro revelado. No tiene una autoría humana, sino como bien me has explicado al principio en tu introducción, fue transmitido a través de unos seres celestiales que hablaron pues cada uno de un tema dentro de un rango muy variado de temas que abarcan Dios, el universo, la historia de nuestro planeta, la vida de Jesús. Hay muchos temas encerrados en el libro. ¿Y quién se atrevió? Porque hablábamos de una época, 1922-1939, donde se publicó por primera vez este libro, o estos mensajes, ¿no? En Estados Unidos en 1955, pero ¿quién se atrevió a dar ese mensaje de estos seres? ¿Quién lo escribió? ¿Quién redactó los textos? Nos decís que gente de fuera, pero ¿quién llevó el libro, el texto en sí, a impresión? Bueno, es que fue... ¿Hay un personaje? Un proceso, sí, hay un personaje que es el Dr. William Sadler, que es alrededor del cual gira todo el proceso de revelación de los textos de Urantia. Digamos que, fue un proceso muy largo. Empezó a principios del siglo XX, hacia el año 1909, en el que el doctor Sadler, que era psiquiatra, que ejercía en la ciudad de Chicago, tuvo noticia de un sujeto que hablaba en sueños y, como él estaba muy interesado, por otra parte, en el tema de los mediums y las canalizaciones, y estaba de alguna manera interesado en descubrir la superchería que podía haber detrás de eso, le interesó el tema y lo investigó. Y y ahí fue donde empezó la toma de contacto con el sujeto, con lo que estaba diciendo en sueños, y ese fue el inicio de todo el proceso de transmisión de la información, que al principio fue hablada a través del sujeto durmiente, que es como se le conoce a esta persona. No se conoce su verdadera identidad, pero luego fue transmitida en forma escrita, en forma manuscrita, pero escrita, y aquí está lo excepcional del asunto, no se sabe por quién. Los papeles aparecían simplemente manuscritos en la casa donde vivía el doctor Sadler, y básicamente esta fue la forma en la que se fueron transmitiendo lo que luego llegó a ser el libro de Urantia. O sea, ¿los textos aparecieron en casa del doctor William Sadler? Sí. Sí. ¿Nadie los trajo allí? O sea, nadie los trajo allí. Aparecían. ¿Él habló alguna vez con el durmiente? Sí, él habló con el durmiente y el durmiente era de alguna manera el que recibía ese mensaje. Digamos que el durmiente era un elemento en la transmisión de la revelación, pero no era un medium en el sentido que se entiende como tal. Formaba parte de una cadena de transmisión de información que implicaba
por arriba, como si dijéramos, a seres celestiales de muy diversos órdenes o tipos, hasta que llegaba pues a... ¿Y cómo llegó este personaje, el durmiente, a ser parte de este psiquiatra que además, por otro lado, iba investigando los posibles fraudes que habían dentro de ese proceso mediúnico en aquella época? ¿Cómo llegó? ¿Ya lo conocía? ¿Tenían una cierta relación? ¿Era un paciente del psiquiatra? No, realmente fue a través de la mujer del doctor Sadler, era ginecóloga, y una de sus pacientes fue la que le comentó a ella, a la doctora Lina Sadler, que su marido hablaba en sueños y decía cosas un poco extrañas. Entonces, como la mujer de Sadler sabía que él estaba interesado en estos temas de canalización, de mediums, él lo atribuía a trastornos psíquicos por su condición de psiquiatra, le comentó el caso de esta persona, de este hombre, y él entonces fue cuando tuvo la curiosidad de conocerle y de saber más sobre lo que estaba pasando alrededor de esa persona. Qué extraño, por otra parte, Olga, que habiendo sido un paciente, entre comillas, del doctor Sadler, no tengamos referencias del nombre y apellidos de este supuesto señor, ¿no? Hay una razón, y es que los reveladores han sido muy cuidadosos con evitar que se idolatre a las personas que participaron en el proceso. Lo que querían era que la atención se centrara en el contenido del mensaje, no en los mensajeros, no en las personas involucradas, que al fin y al cabo no dejaban de ser personas normales y corrientes. Sin embargo, el nombre del doctor Sadler salió a la palestra. Sí. Fue como si dijéramos la persona aglutinante, la que aglutinó la que coordinó todo el proceso de revelación, porque fue a lo largo de mucho tiempo, pasó la transmisión de la información por una serie de etapas. Al principio hubo una especie de toma de contacto, luego ya se materializaron los documentos, se vio que el proceso de transmisión de información estaba aprobado, se transmitió esta información y después esa información se pulió, se fue afinando con la participación de un grupo de personas también relacionadas de alguna manera con Sadler, porque eran antiguos pacientes, amigos, que es lo que se llamó el foro, que entró en la escena a partir del año 1923 hasta el 1935, si no recuerdo mal, que es cuando la transmisión de la revelación terminó. O sea, el mensaje duró ciertos años. Sí. ¿Desde qué año hasta qué año? Lo que es la transmisión de la revelación en sí empezó en el año 1922. Sí, hay quien dice que fue antes. Es que aquí hay algunas discrepancias en torno a las fechas. Bueno, más o menos. 22. Pero más o menos fue hacia principios de los años 20. ¿Y duró hasta? Hasta el año 35, que fue cuando se entregó la última parte del libro Durantia, que era la vida de Jesús. O sea, es como si alguien estuviera redactándole el libro que quería que se conociera. Sí. ¿Este doctor Sadler es el mismo médico que ejercía en Chicago? Sí. Ejercía en Chicago. Fue el que creó entonces una especie de comisión que era como una especie de grupo, ¿no? Muy cerrado, que no hicieron incluso hasta un pacto, creo. Sí, un pacto de silencio. Un pacto de silencio, ¿no? Sí, mientras el libro no se publicara, no podían comentarle a nadie de fuera del grupo, del foro, lo que se hablaba en esas reuniones que mantenían una vez a la semana, creo que eran los miércoles. Entiendo, Olga, que el verdadero valor del libro Durantia debe radicar en su contenido, no en sus orígenes, ¿no? Es lo importante, ¿no? Exacto. Porque claro, ¿quién puede decir hoy que fueron los extraterrestres que le dieron o fue una visión que tuvo ese señor o faltarían pruebas desde el punto de vista científico, ¿no? Vamos a ir desgranando un poquito ese libro porque yo no sé si da detalles el libro en sí de temas que tengan que ser tan complejos como la propia física, no lo sé, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de él, pero ¿qué tipo de enseñanzas en sí se pueden encontrar en este libro? Pues enseñanzas se pueden encontrar de muchas áreas del saber. El libro Durantia tiene religión, tiene filosofía, tiene historia, tiene sociología, podríamos hablar incluso de política,
Tiene realmente cosmología, sí, tiene la parte de ciencia. La verdad es que abarca muchas áreas del saber y de alguna manera las integra todas en un todo único y armónico. ¿Cuál es la historia de nuestro planeta según el libro de Urantia? Bueno, es una historia muy larga. De hecho, en el libro de Urantia se recoge la historia de nuestro planeta desde su formación como planeta físico hasta lo más reciente, hasta la tercera parte, que es la que habla del libro de la historia de Urantia, habla de la historia hasta Jesús, de hecho, y luego sigue en la cuarta parte con un desarrollo más amplio de la vida de Jesús. O sea, ¿el libro se queda en Jesús o el libro queda actualizado incluso a los tiempos que vivimos? Quedaría actualizado más que a los tiempos que vivimos, al año en el que se acabó de transmitir, que fue los años 35 aproximadamente. Pero sí que tiene muchas reflexiones muy valiosas sobre el curso que debería seguir la humanidad a partir de las enseñanzas de Jesús, de cómo el rumbo que debería tomar el cristianismo y otras religiones del mundo. Bueno, vamos a seguir hablando de este libro de Urantia. Polémico el libro de Urantia para algunos, ¿no? Porque algunos lo han utilizado para su uso y disfrute, ¿verdad? Más que en otra cosa, más que para darlo a conocer en su fondo y forma, para su propia utilización, pero no vamos a entrar en esos detalles, lo cual te agradezco, Olga, por otra parte, ¿no? Sí que me gustaría hablar. El libro de Urantia es como un gran libro donde hay un compendio de muchas particularidades, quiero entender, pero es un libro que tiene ¿cuántas páginas? Exactamente 2097. 2097 páginas. ¿Es un solo libro? Es un solo libro. ¿Es por capítulos? Sí, está dividido en un prólogo y 196 documentos o capítulos. 196 capítulos y cada capítulo hay un índice y supongo que también está tan marcado, tan rigurosamente pautado. Sí. El libro, si hay algo que llama la atención cuando lo lees por primera vez, es la coherencia que tiene. Tú lees el libro de Urantia y te hace reflexionar, te hace pensar. Totalmente. Tú has dicho que hablabas sobre diferentes parcelas, ¿no? De ciencia, filosofía, historia y dándole mucho énfasis a la vida de Jesús de Nazaret, vida social que conocemos muy poco, por cierto, ¿no? Exacto. ¿Conoceremos más la vida de Jesús, por ejemplo? Sí, y además no solo se conoce la vida de Jesús que no aparece en los evangelios, que es lo que se llaman los años perdidos, desde su infancia hasta el comienzo de su vida pública, sino que además también se nos muestra un Jesús humano y divino a la vez. Y eso es la grandeza de la vida de Jesús, tal y como aparece en el libro de Urantia, que se muestra a un ser humano desarrollado en todo su potencial. Y eso realmente tiene una fuerza inspiradora tremenda para las personas que lo leen. ¿Los seguidores del libro de Urantia tienen un nombre? La verdad es que no tenemos un nombre... Una nomenclatura, algo particular. Porque decirnos urantianos sería inexacto. Como extraterrestres casi, ¿no? Bueno, es que urantianos técnicamente lo somos todos, los habitantes de la Tierra. Claro, entonces, claro. No. Nosotros nos llamamos lectores. Lectores. ¿Y os acercáis al libro de Urantia por qué? Pues porque vamos buscando. Somos buscadores que nunca nos ha acabado de convencer las explicaciones que hemos visto en la ciencia, en otras religiones, en la sociedad. ¿Y habéis encontrado la respuesta? Yo debo decir que de momento sí, la he encontrado. ¿Sí? ¿Apoyándote en la figura de Jesús? La figura de Jesús es una figura muy importante, sí. Porque Jesús, aparte de ser persona, de ser humano, era algo más. Sí, Jesús era, según el libro de Urantia, el hijo creador de nuestro universo. Nada más y nada menos. El hijo del creador de nuestro universo. No, el hijo creador. El hijo creador. Sí, en toda la cosmología que se describe en el libro de Urantia hay una organización de toda la creación muy compleja
igual es demasiado extensa para mencionarla aquí, pero digamos que hay una parte de esa organización administrativa que se llama universo local, de los que hay unos 700.000 en toda la creación, vamos a decir, en todo el espacio, y Jesús de Nazaret en realidad era o es el soberano, el hijo creador de un universo local, de una de esas 700.000 partes en las que se divide toda la creación. A ver si te he entendido un poquito para ir matizando. Un universo local compuesto por 700.000 personas. No. No. Vamos a empezar así. Haré una descripción tú así que muy, te haga muy preguntas sencilla. así Sí, muy banales, pero lógico. es un poco para situarnos. Es lógico. Hay que imaginarse, en el centro de toda la creación está el paraíso. Sí. Alrededor del paraíso tenemos lo que se llama el universo central, que es un universo perfecto, habitado por seres perfectos, perfectos inherentemente. Alrededor de ese universo central giran 7 superuniversos, y dentro de cada superuniverso, aparte de otras divisiones, hay 100.000 universos locales. Son porciones de creación administrativas que están gobernadas por un hijo creador. Cada 100.000 universos hay un... Cada superuniverso, cada superuniverso tiene 100.000 universos locales, y cada universo local tiene un hijo creador. Y hay 7 superuniversos. Y hay 7 superuniversos, de ahí que haya 700.000 hijos creadores, entre los cuales está nuestro hijo creador, que fue conocido aquí en la tierra como Jesús de Nazaret. ¿Eso significaría que habría más Jesús de Nazaret en otros planetas? Pues sí, eso significaría. O sea, tenemos el paraíso, alrededor del paraíso tenemos un universo central, sí, has dicho, y luego 7 superuniversos, y cada universo que rodean como si fueran figuras concéntricas, ¿no? Sí, están dispuestos. Vendría un superuniverso, después vendría otro, luego otro, cada uno supongo Pero que... están en el mismo plano. No hay ni mayor ni menor, no hay grados ahí. No, todos en el mismo plano. Exacto. 7 superuniversos, y cada universo de estos 7 tiene 100.000 universos. ¿Sí? Exacto, para hacernos una idea de... 100.000 universos. Y en cada universo de esos 100.000 universos, ¿quién vive? En cada 100.000 universos hay otras organizaciones administrativas más pequeñas. ¿Que son personas? No, son organizaciones, porciones de espacio, para entendernos. Porciones de espacio donde hay planetas, donde hay habitantes humanos como nosotros, o parecidos a nosotros, que viven en ellas, y que están gobernadas también por una personalidad que sería pues el soberano, el administrador, el que toque. Es una organización muy compleja y es... O sea, cada una de ellas tendría un soberano y tendría un Jesús de Nazaret. De esos universos locales, sí. De esos universos locales. Sí, exacto. De esos habrían entonces 700.000, 700.000. que serían los mismos que 700.000 Jesús. Sí. Jesús es en el mundo. En el espacio. En el universo. En el universo, sí. Es un poco... Es complicado de explicarlo. Entiendo así que en pocas palabras. Este Jesús tiene padre y madre. Este soberano, ¿quién lo ha fecundado? ¿Quién lo ha fecundado? El Padre Universal, al que nosotros, por simplificar, nosotros quiero decir la humanidad, le llama Dios, y el Hijo Eterno, que sería la segunda persona de la Trinidad. Digamos que en el libro Durantia se habla de la Trinidad de una manera bastante parecida como dice la religión cristiana, solo que los miembros de la Trinidad no son exactamente los mismos. Pero tenemos también un Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. ¿La Madre no aparece por ningún lado? Digamos que sí, porque en los universos locales, que es lo que no he comentado antes, aparte de un Hijo Creador, hay un Espíritu Materno que procede del Espíritu Infinito y que es la parte, como si dijéramos, femenina del par soberano de los universos locales. O sí que tenemos una figura masculina, entre comillas, y una figura femenina.
en la soberanía y la administración de los universos locales. ¿Nada que ver con la Virgen María? No. La Virgen María quizás sea una idealización, pero yo no diría exactamente del espíritu materno, sino quizá de la primera madre o de Eva, de la que también se habla por otra parte en el libro Durantia. O sea, estamos enfrentándonos a millares de dioses. No hablo de Jesús, hablo del Padre de Jesús, entre comillas, ¿no? Ahí, en cada universo de estos 100.000 universos, dentro de estos 7 superuniversos, igual que hay 700.000 Jesuses, deben haber, por ende, 700.000 padres de Jesuses. No, porque Padre es uno para los 700.000, que es el Padre universal. ¿Y ese Padre universal, por ejemplo, lo ve todo? Sí. ¿Es consciente de todo? Sí, sí, es... Es el Padre de los 700.000. Es un Dios infinito que está en el nivel absoluto, en el que no existe el espacio y el tiempo. El Padre universal, tal como se explica en el libro Durantia, es muy parecido al Dios de la Biblia. Tiene los mismos atributos de omnipotencia, omnisciencia. ¿Pero de qué Biblia? ¿Del Antiguo o del Nuevo Testamento? Yo diría del Nuevo Testamento. Más parecido al del Nuevo Testamento que al Yahvé colérico del Antiguo Testamento. Cuando nos desencarnamos, cuando morimos, fallecemos, ¿dónde vamos? Según el libro de Durantia. Pues según el libro Durantia, vamos a otro mundo, que es un mundo físico, pero también es un mundo que tiene una parte que está a medio camino entre la materia y el espíritu. Digamos que nosotros como seres mortales tenemos que recorrer un camino muy largo que empieza en un mundo como este, como el nuestro, y que va ascendiendo por toda la creación conocida hasta el paraíso, donde ya somos seres perfectos que nos hemos perfeccionado a través de la experiencia. Entonces, esta es una primera etapa, la que vivimos aquí como seres de carne y hueso. La siguiente etapa se supone que vivimos como seres que el libro Durantia denomina morontiales. Es un término nuevo que no aparece en ningún otro sitio, en ninguna religión ni ninguna doctrina, que está justo a medio camino entre lo material y lo espiritual. Nosotros necesitamos recorrer o acortar la brecha entre lo físico y lo espiritual y empezamos por etapas graduales. Entonces, cuando llegamos al primer mundo, vamos a llamarle morontial, de este nuevo tipo de materia menos densa que la que nosotros podemos ver ahora con estos ojos, cuando llegamos a estos mundos, se nos asigna un nuevo cuerpo y vamos aprendiendo, pasando por una serie de mundos, a quitarnos el rastro de animalidad e irnos espiritualizando cada vez más. Esta sería más o menos la filosofía de toda la carrera ascendente. Como filosofía no está nada mal, pero no obstante, el ser humano no es consciente, Olga, de esas reencarnaciones, entre comillas, que bien se pueden reflejar en el libro Durantia, ¿no? O sea, vamos a ir evolucionando, transformando nuestros yoes, ¿no? Conociéndonos un poco más en otras venidas, ¿no? A este plano terrenal. Pero si no nos acordamos quién fuimos antes... Es que se supone que cuando despiertes en el siguiente mundo, sí, serás plenamente consciente de quién eres, porque la personalidad, que es tu seña de identidad, no la perderás nunca. Y te reconocerás a ti mismo aunque tengas otro cuerpo, y conocerás a otras personas que estén allí y que hayan vivido contigo en el mundo de la carne. Así que en este sentido yo creo que es mucho más apasionante, porque es como que aquí has aprobado un curso y pasas al siguiente, pero sigues siendo tú en todo momento. ¿Qué se entiende bajo la vertiente de la ciencia, la falsa ciencia del materialismo en el libro de Durantia? Lo bueno que tiene el libro Durantia, a mí lo que me gusta especialmente como interesada que estoy en la ciencia, es que integra la ciencia con la religión y con la filosofía, que hoy día
y desde hace mucho tiempo están totalmente divorciadas. En el libro Durantia se dice que la ciencia tiene un ámbito de actuación, un ámbito de explicación. La ciencia explica las cosas que puede explicar, pero hay otras cosas que se escapan de su ámbito, igual que la religión tiene un ámbito en el que puede explicar ciertas cosas, pero no puede explicar lo que la ciencia puede por el propio método científico. Y esto es lo que me gusta y lo que me gustaría resaltar del libro, que realmente no hay una incompatibilidad entre la ciencia y la religión, sino que se pueden integrar. Antes hablabas de que en el libro Durantia podemos llegar a conocer al Jesús el Cristo de una forma más desvelada que no la que hemos conocido a día de hoy, y sobre todo la vida social de Jesús, ¿no? Sí. Una vida que va desde los 12 hasta los 30 años, más o menos, una vida social de la que no hay nada escrito, no se describe absolutamente nada. Es curioso como un rey de reyes, ¿no? No tengamos en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, no tengamos nada en los Evangelios, no tengamos nada en nada, en ningún sitio, ni tan siquiera los posibles Maitreyas o posibles Juanes Bautistas que hemos visto en la historia, ¿no? Los enviados, ¿no? Los mensajeros del que vendrá, ¿no? No hablaban de la vida social, de cómo sería ese personaje, sino quién iba a ser el personaje, pero no cómo iba a transcurrir su vida. No tenemos nada. Qué curioso. ¿Qué es lo que se dice en el libro Durantia de Jesús de Nazaret, de esos 12 a sus 30 años? Durante esa época, Jesús poco a poco fue haciéndose consciente de quién era realmente, empezaba a intuir que era algo más que un simple humano, y por otro lado se dedicó durante todo ese tiempo a conocer más a los seres humanos que le rodeaban, a tomar contacto con muchos tipos de personas. Se dedicó a hacer viajes, hay una parte del libro Durantia que a mí me gusta especialmente, de la vida de Jesús, que es cuando hizo un viaje a Roma con un mercader indio y su hijo, haciendo de preceptor del hijo y de traductor del mercader, porque Jesús hablaba griego, que era como el inglés de aquella época en el Imperio Romano. Y realmente en aquella época hizo un ministerio muy personal en el que toda la gente con la que contactó le marcó una diferencia en sus vidas. Y casualmente, aunque yo no creo en las casualidades, luego esas personas desempeñaron un papel importante en la difusión del cristianismo años después de la muerte de Jesús, sin saber siquiera que habían sido o que habían conocido a la persona en la que luego habían creído. Y esto me parece realmente increíble y impresionante, y me parece tan valiosa esta etapa de la vida de Jesús como la parte pública que es la que también se habla en los evangelios. Es curioso porque de Jesús hablan los evangelistas, pero ninguno de ellos llegó a conocerlo personalmente, ¿no? Hablan los movimientos de aquel evangelista, ¿no? El movimiento en sí, ¿no? Pero sí, en sí el evangelista, el que compartió vida, no escribió nada sobre Jesús de Nazaret. No. En base también a otros textos que nos han llegado sobre la vida de Jesús, hay montones de hipótesis, ¿no? Que si tuvo una relación con María Magdalena, que si tuvo descendencia, que si la descendencia llegó hasta España, que si llegó a un castillo, que si a Montsegur, que ahí fue el último reducto de los albigenses o de los cátaros que poseían el cáliz sagrado, etcétera. Hay una trayectoria importantísima, ¿no? Pero ¿qué hay de fondo al respecto? Jesús de Nazaret, aunque suene fatal, sobre todo para la gente que nos sigue, que son fieles a su doctrina y sobre todo a ciertos libros, ¿no? Hablar de esto es como hablar de ciencia ficción, ¿no? Pero, sin embargo, hay que hacer comentario al respecto porque hay mucha literatura sobre el particular, ¿no? Jesús de Nazaret, en esa edad de infancia, era un niño normal, fue un joven normal, le gustaban las chicas, tenía relación. ¿Se sabe algo en el libro Durantia? ¿Aparece algo de eso? ¿Aparece algo de esa supuesta relación con María Magdalena? Pues la verdad es que no aparece ninguna relación con María Magdalena. Sí que se comenta del caso de una joven de Nazaret, de Rebeca, que se enamoró de Jesús cuando tenía 20 y pocos años, ahora no recuerdo exactamente la edad, pero él ya entonces, aunque no era plenamente consciente de su divinidad, sabía que había venido
a este mundo con una misión y que no estaba dentro de su misión la de tener descendencia con una mujer. No es que el matrimonio le estuviera prohibido, pero lo que sí que estaba prohibido, no le estaba permitido, era tener descendencia. Y bueno, y lo que hizo con esta chica pues fue explicarle que su misión era otra y que no podía casarse con ella. Y lo cierto es que ella le siguió incluso durante toda su vida pública, y en el momento de la muerte también estaba presente junto con otras mujeres. De María Magdalena sí que se habla en el libro Durantia. Fue una de las mujeres que siguió a Jesús, era una del cuerpo de mujeres, que esto pues también se silenció mucho prácticamente en el Evangelio no se habla de que hubiera un cuerpo de mujeres. Y Jesús tuvo la valentía en una época en la que una mujer casada ni siquiera podía hablar con su marido en público, de tener un cuerpo de, vamos a llamarle, de evangelistas mujeres para acompañar a los apóstoles y a otros discípulos varones en la difusión del Evangelio de Jesús. Porque según el libro de Durantia, Jesús de Nazaret proviene de la Virgen María. Sí, sus padres eran José y María. Y bueno, y fue... ¿El padre fue José? Sí, sí. ¿O el padre viene de más arriba? El padre... digamos que el padre biológico fue José. El padre putativo. No, en el libro se dice que Jesús fue concebido exactamente igual que cualquier ser humano en nuestro planeta. En el libro de Durantia no hay ahí ningún tipo de enviado ni ángel que te va a anunciar que vas a ser... Sí, eso... ¿Aparece el ángel? Eso justamente sí. Gabriel, que según el libro de Durantia no era exactamente un ángel, pero sí que se apareció a María para decirle pues que iba a tener un hijo... De José. Un hijo de la promesa que estaba destinado pues a ser alguien realmente especial en este mundo. Pero ahí se acabó lo sobrenatural. Sin embargo, es curioso, ¿no, Olga? Porque si verdaderamente Jesús de Nazaret era hijo de María y de José, padre biológico, no putativo, sino padre biológico, tuvieron su relación carnal para tener ese hijo. No entiendo entonces el por qué se nos presenta a ese Mesías, a este Jesús de Nazaret, en el propio libro de Durantia, como si es un enviado de estos dioses, ¿no? Lo normal sería que no tuviera una relación su madre, que fuera, pues eso, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como si los de arriba, ese Dios particular, engendrara la semilla dentro del vientre de María. Eso sería quizás lo más aceptable, ¿no? Ya que estamos hablando de esos universos, de esos dioses, de ese Dios que lo ve todo y que quiere transmitir un mensaje, un legado, ¿no? Si no, parece como que, ¿por qué él y no el vecino de al lado? Bueno, aquí habría que explicar otra cosa que también se comenta en el libro, y es que los hijos creadores son especiales, y ahora diré por qué. Digamos que ellos la soberanía de su universo local, del que hay 700.000, se la tienen que ganar. Entonces la manera de ganársela es pasar por 7 existencias de 7 tipos diferentes de seres dentro de su creación. ¿Qué pasa? Que la séptima de estas existencias tiene que ser como un ser humano, como una criatura humana que nace de una madre, normalmente siempre son varones, pero cuya concepción es completamente natural. También dice el libro que es uno de los secretos del universo, el cómo se produce. Esta pregunta que tú te formulas de cómo puede ser, pues la verdad es que no lo sabemos. Siempre dicen que es un secreto. ¿Tuvo hermanos? ¿María tuvo más hijos? Sí, tuvo 8 hermanos, exactamente. Eran 9 hijos. O sea, cuando leemos en los evangelios que cuando habla de hermanos, no es porque se hablaba de hermanos en aquella época como un nombre muy cercano, sino que eran verdaderamente hermanos carnales. Eran hermanos carnales. O sea, la Virgen tuvo 7 hijos más. Sí. Jesús fue el primogénito, con como José. Ya se dice, exacto. José había estado casado en primeras nupcias con otra mujer,
¿Y traía algún hijo de su primer No, según matrimonio, el libro ¿no? de Urantia, había sido el primer matrimonio también para José. Era un poco más mayor que María, pero... ¿Y los 7 hermanos restantes de José tenían nombre? ¿De Jesús? Perdón, de Jesús. Sí, eran 8, sí. tienen 8 nombre. más, ¿y el 9? Y el 9. Y el 9. ¿Te acuerdas de los nombres? El siguiente fue Santiago, José, Simón, Judá, Amós, y luego de las chicas eran Miriam, Marta y Ruth, que era la pequeña, que fue póstuma, nació después de la muerte de su padre. Santiago, el Santiago el menor, el que conocemos, Santiago el mayor, José. Bueno, de hecho fue el jefe de la Iglesia Cristiana de Jerusalén, fue el primer dirigente de la Iglesia Cristiana en Jerusalén, fue el hermano carnal de Jesús, según el libro de Urantia. Tú cuando lees otros libros sagrados y haces una comparación, un símil con el libro de Urantia, ¿qué piensas? Yo respeto por principio todos los libros, llámense sagrados o revelaciones que haya, pero personalmente a mí el que más me convence y más coherente encuentro y más me satisface es el libro de Urantia, sin ninguna duda. Pero ahí dejo el asunto. Hay un más allá, ya para finalizar, Olga, después de cruzar esos 7 planos, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Nos convertimos en ángeles, vamos a estar a la diestra de Dios, solamente van a ser unos pocos, unos 108 los que van a estar, como dicen algunas hipótesis espirituales. Bueno, pues lo que sí puedo decir es que según el libro de Urantia se salva el que decide salvarse. Es totalmente nuestra decisión. No depende de nadie más que de nosotros. El continuar la carrera ascendente hasta el paraíso, y ni siquiera el paraíso es el final, de hecho. Porque otra cosa que no he comentado y que me gustaría añadir un poco para completar toda la cosmología del libro de Urantia es que, aparte de la creación que he descrito, hay 4 niveles de espacio exterior que son creaciones no habitadas, que son, para decirlo así, que la gente lo entienda, las galaxias que vemos desde nuestros telescopios pertenecen a estas creaciones, de hecho. Son creaciones que están ahí en vías de formación para que vayan a residir en ellas otro tipo de seres que aprenderán o se perfeccionarán de una manera diferente a como lo estamos haciendo nosotros, y que serán también perfectos de una manera diferente a como lo son los habitantes del universo central. Lo que está claro, Olga, es que si apareciera vida como la nuestra en otros planetas, los libros sagrados que hoy conocemos perderían su justo valor, porque no nos habla ninguno de otra vida en otros planetas y de otros Jesuses, entre comillas, ¿no? Y es curioso porque la ciencia nos está mostrando que ahora se ha descubierto que a 600 años luz, viajar a 600 años luz es como impensable a día de hoy, al menos con la tecnología que conocemos, ¿no? Y más sabiendo a la velocidad que va la luz y a lo que vamos con los mayores misiles que podemos lanzar al espacio, ¿no? Nada que ver, ¿no? 600 años luz, o sea, es tremendo. Se ha descubierto un planeta que podría ser un planeta Tierra perfectamente, ¿no? Sí, sí. Que podría estar habitado por seres como el nuestro. Se acaba de descubrir. De hecho... ¿Sería uno de esos planetas dentro de esos universos? Sí, sí, sí. Es que, según el libro de Urantia, el universo está lleno de vida. Es que no somos un caso aislado, no somos un planeta único en toda la creación, sino que hay billones. ¿Creéis en el universo paralelo? Yo no le llamaría universo paralelo, pero sí que hay diferentes planos de la realidad. O sea, ahora mismo podría estar compartiendo este estudio en otro plano, otra civilización, otros entes, otros, por ejemplo, espíritus. Sí, otros espíritus sí podrían estar aquí. Y que en un momento determinado se abriera una puerta entre una dimensión y la otra y notáramos esa presencia y ellos notarán la nuestra y se cerrará rápidamente o supieran cerrarla ellos. Hay mucha cosa ahí por descubrir. ¿Eso podría ser en un momento determinado? Bueno, en el libro de Urantia no se menciona ese tipo de
pliegues dimensionales o de puertas. O de doblez. O de doblez. Tiempo, sí. Pero tampoco lo niega, o sea que todo podría ser posible. Bueno, pues te agradezco mucho, Olga López, presidenta de la Asociación Urantia de España, que hayas estado con nosotros esta noche. Entiendo que el libro Urantia se puede encontrar en el mercado. Sí, se puede encontrar en las librerías más importantes. Está disponible. ¿Es difícil de leer, de entender? Bueno, no es un libro fácil de leer, pero yo creo que si uno pone empeño y interesa el tema, se puede leer. Y yo creo que se debe leer si estás buscando la verdad.